Esto que está a punto de escuchar no lo va a encontrar en ningún otro medio. Una mujer de 45 años acaba de ser capturada en Ciudad Arce, La Libertad, por apuñalar con un corvo a su propio compañero de vida. Pero lo que convierte este caso en algo que le va a helar la sangre no es el crimen. Es lo que la PNC descubrió sobre esta mujer cuando empezó a investigar quién era realmente María Delfina Martínez Menzíbar y qué hacía en esa casa de Ciudad Arce. Porque detrás de esa mujer de 45 años que acaba de matar a su marido, hay una red de vínculos con una clica de la MS-13 que nadie en el barrio veía venir. Y el motivo por el que lo mató, la razón exacta por la que ese corvo terminó en el cuerpo de su compañero de vida. Es algo tan perturbador que cuando lo escuche no va a poder creer que esto estaba ocurriendo a plena vista. En Ciudad Arce, si quiere conocer cómo la PENSE está destapando cada perfil de colaborador que la MS-3 esconde dentro de las comunidades salvadoreñas, suscríbase ahora al canal, porque esto apenas empieza, porque María Delfina Martínez Menzíbar no es lo que parece a primera vista. No es una mujer que perdió el control en una discusión de pareja y tomó una decisión que no tiene vuelta atrás. Es algo mucho más complejo, mucho más oscuro y mucho más revelador sobre cómo funciona por dentro una organización terrorista que durante décadas necesitó algo que sus propios pandilleros no podían darle: una cara normal, una cara que no levantara sospechas, una cara que pudiera moverse libremente por el barrio, entrar y salir, llevar comida, dar cobijo, cuidar a los miembros de la clica cuando estaban heridos o perseguidos, y hacer todo eso sin que nadie la señalara. Y lo que la PENES encontró cuando investigó el rol exacto que esta mujer tenía dentro de la estructura criminal que operaba en Ciudad Arce es algo que redefine completamente lo que usted creía saber sobre cómo se sostiene la MS-13. Desde adentro. Para entender la dimensión real de este caso, hay que entender primero qué papel cumplía María Delfina dentro de esa clica de Ciudad Arce. Porque ella no era una pandillera activa, no portaba armas, no cobraba renta, no ejecutaba órdenes de la estructura en ese sentido. Su rol era otro, más silencioso y al mismo tiempo más indispensable para el funcionamiento cotidiano de la clica. Era la figura materna que la organización terrorista nunca puede construir por sí misma. Los pandilleros de esa clica la trataban como si fuera su propia madre. Ella les cocinaba, les llevaba comida cuando no podían moverse libremente por el barrio, los cuidaba cuando necesitaban refugio, les daba ese calor humano que una estructura criminal no puede ofrecer, pero que necesita desesperadamente para mantener la lealtad de sus miembros. Y esa función, ese rol de figura materna para una clica de terroristas, es exactamente el tipo de colaboración que el sistema anterior nunca supo detectar porque no tiene tatuajes, ni alias, ni historial policial visible. Y aquí viene el primer dato que le va a costar procesar. El hombre que María Delfina mató con ese corvo no fue un agresor. No fue alguien que la amenazó. Fue alguien que intentó salvarla. Su compañero de vida había empezado a notar algo que en el nuevo El Salvador tiene un peso enorme: la presencia cada vez más cercana de la PNC en Ciudad Arce. Los agentes patrullaban más, los operativos se multiplicaban, el cerco alrededor de la clica se apretaba. Y ese hombre, que vivía en la misma casa donde su pareja cocinaba para pandilleros y los cobijaba como si fueran familia, empezó a sentir que esa situación los iba a destruir a los dos. Le dijo a María Delfina que parara, que cerrara esa puerta, que dejara de ser el soporte de una clica de terroristas antes de que la PNC llegara a buscarlos. Y ella respondió con un corvo. Lo que ese hombre le estaba diciendo era la advertencia más importante que nadie le había hecho en años. Porque tenía razón. La PNC del nuevo El Salvador no es la PNC de antes. El Plan Control Territorial tiene ojos y datos en cada colonia de Ciudad Arce. Y una mujer que alimenta y cobija pandilleros en su casa no es invisible para un sistema que cruza información en tiempo real y que ha aprendido a identificar exactamente este tipo de perfiles de colaboración que la MS-13 usa para sostenerse dentro de las comunidades. Él lo vio, él lo sintió y pagó con su vida por haberlo dicho en voz alta. Pero lo que la PNC descubrió sobre la profundidad del vínculo entre María Delfina y esa clica de Ciudad Arce, una vez que la capturaron tras el crimen, es lo que convierte este caso en algo mucho más grave que un homicidio doméstico. Porque la pregunta que las autoridades se hicieron desde el primer momento no fue solo por qué esta mujer mató a su compañero de vida.
fue cuánto tiempo llevaba alimentando y protegiendo a esa clica. ¿Qué información manejaba sobre sus movimientos? ¿Qué tan integrada estaba dentro de la estructura de apoyo que la MS-13 construyó en Ciudad Arce? ¿Y qué tanto sabía sobre las operaciones de esos pandilleros a los que trataba como si fueran su propia familia? Porque una mujer que durante años les cocinó, les abrió su puerta y los cuidó en momentos de vulnerabilidad, no es una colaboradora periférica. Es alguien que conoce rutinas, que conoce caras, que conoce movimientos, que sabe cosas que los propios pandilleros comparten solo con quien consideran de absoluta confianza. Y María Delfina Martínez Mengíbar tenía esa confianza ganada hasta el punto de que la clica la trataba como una figura materna dentro de la organización terrorista. Y aquí está el detalle que más perturbó a las autoridades cuando reconstruyeron la secuencia exacta de lo que ocurrió esa noche, en Ciudad Arce, porque la forma en que este crimen se desarrolló dice algo muy específico sobre el estado mental de esta mujer en el momento en que tomó ese corvo. No hubo forcejo prolongado, no hubo una pelea que escaló durante horas. Hubo una discusión, una sola discusión sobre si debía seguir o no alimentando a los pandilleros de la clica. Y en el momento en que su compañero de vida le dijo que no, que era suficiente, que el riesgo era demasiado grande y que la PN se los estaba vigilando, María Delfina no dudó. La velocidad de esa decisión, la inmediatez con la que pasó de la discusión al corvo, sugiere algo que las autoridades están analizando con mucho cuidado. Que para esta mujer su vínculo con esa clica de Ciudad Arce no era algo secundario en su vida. Era algo tan central, tan parte de su identidad, que la sola posibilidad de perderlo la llevó a matar al hombre que dormía a su lado. Eso es lo que hace que este caso sea diferente a cualquier otro crimen doméstico que usted haya escuchado en Ciudad Arce o en cualquier otro municipio de La Libertad. No es una mujer que mató por celos, no es una mujer que mató por dinero, es una mujer que mató para proteger su rol dentro de una estructura terrorista. Para proteger el único lugar donde se sentía necesaria, respetada y poderosa, la cocina de una clica de la MS-13, donde la trataban como si fuera la madre que ninguno de esos pandilleros tuvo. Esa es la realidad que la PNC destapó en Ciudad Arce. Y esa realidad tiene una profundidad que va mucho más allá del corvo, mucho más allá del crimen, mucho más allá de los 45 años de esta mujer. Lo que las autoridades encontraron cuando revisaron el entorno completo de María Delfina Martínez Mengíbar y su conexión real con esa clica es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y para entender lo que las autoridades encontraron cuando empezaron a tirar del hilo de María Delfina Martínez Mengíbar, hay que entender primero algo que en El Salvador se repite una y otra vez en cada estructura criminal que el Plan Control Territorial va desmantelando. La MS-13 nunca operó sola, nunca dependió exclusivamente de sus pandilleros activos para sostenerse dentro de una comunidad. Siempre construyó alrededor de la clica una red de apoyo civil, invisible, formada por personas que desde afuera parecían completamente normales y que desde adentro cumplían con funciones sin las cuales la estructura no podía operar con la misma eficiencia. Y María Delfina Martínez Mengíbar era una de esas personas en Ciudad Arce, una de las más importantes, una de las más difíciles de detectar precisamente porque su función no dejaba rastro policial visible. Cocinar, cuidar, proteger, dar calor humano a hombres que vivían dentro de una organización terrorista que no sabe dar ninguna de esas cosas. Y aquí está lo que nadie está contando de este caso y que lo convierte en uno de los más perturbadores que han salido de Ciudad Arce en mucho tiempo. El vínculo entre María Delfina y esa clica de la MS-13 no era un vínculo de miedo. No era una mujer amenazada que cocinaba para pandilleros, porque si no lo hacía le pasaba algo. Era un vínculo voluntario, construido durante años, alimentado por ella misma con cada plato que servía, con cada puerta que abría, con cada momento en que esos pandilleros la buscaban a ella cuando necesitaban refugio o comida, o simplemente alguien que los tratara como personas y no como terroristas. Ella eligió ese rol, lo cultivó, lo protegió, hasta el punto de que cuando su propio compañero de vida amenazó con romperlo, su respuesta fue un corvo. Eso no es rabia ciega. Eso es la reacción de alguien que estaba dispuesta a todo antes de perder el lugar que había construido para sí misma dentro de esa estructura criminal.
Pero lo que las autoridades descubrieron al analizar cuánto tiempo llevaba María Delfina sosteniendo ese rol dentro de la clica de Ciudad Arce es algo que cambia completamente la dimensión de este caso y que explica por qué su captura no es solo por el homicidio de su compañero de vida. Porque una mujer que durante años alimentó, protegió y cuidó a los miembros de una clica de la MS-13 no es una colaboradora periférica que aparece de vez en cuando. Es alguien que conoce rutinas, que conoce caras y nombres, que sabe cuándo se mueven, a dónde van, cuándo vuelven, que ha escuchado conversaciones que solo se tienen delante de quien se considera de absoluta confianza, que sabe qué negocios extorsionan, qué colonias controlan, qué personas de Ciudad Arce están bajo amenaza de esa clica. Todo ese conocimiento acumulado durante años de ser la figura materna de un grupo de terroristas no desaparece con una captura por homicidio. Se convierte en información que las autoridades del Nuevo El Salvador saben exactamente cómo usar. Porque la PNES que llegó a Ciudad Arce esa noche a capturar a María Delfina Martínez Mengíbar por apuñalar a su compañero de vida, no llegó solo a resolver un crimen doméstico. Llegó a un escenario que en cuestión de horas se convirtió en algo mucho más grande. Las preguntas que los investigadores empezaron a hacerse desde el primer momento no eran solo sobre el corvo y sobre la discusión que desató el crimen, eran sobre la clica, sobre cuántos pandilleros pasaron por esa casa, sobre cuántas veces esa cocina sirvió de refugio para miembros de una organización terrorista que operaba en Ciudad Arce, sobre qué información manejaba esta mujer sobre los movimientos de esa estructura criminal y sobre algo que en el Nuevo El Salvador tiene un peso enorme. Si una colaboradora de ese nivel, alguien con ese grado de confianza dentro de la clica, había pasado hasta ese momento completamente desapercibida para el sistema, ¿cuántas otras personas como ella seguían operando en silencio en los municipios de La Libertad? Y aquí viene la pregunta que más incomoda de todo este caso, y que las autoridades están respondiendo con mucho cuidado. ¿Sabía María Delfina exactamente lo que hacía o era una mujer que se dejó absorber por una estructura criminal sin dimensionar completamente las consecuencias? La respuesta que el comportamiento de esta mujer da es brutal en su claridad. Alguien que mata a su compañero de vida para proteger su vínculo con una clica de terroristas no es alguien que no dimensiona las consecuencias. Es alguien que eligió, que puso su rol dentro de la MS-13 por encima de la vida del hombre que compartía su casa. Que en el momento decisivo, cuando tuvo que elegir entre la advertencia de su pareja y la lealtad a esa clica, no dudó. Esa decisión, esa velocidad, esa inmediatez con la que el corvo apareció en la discusión, dice todo lo que hay que saber sobre el grado de compromiso que María Delfina Martínez Mengíbar había construido con esa estructura criminal en Ciudad Arce. Lo que este caso revela sobre cómo la MS-13 construye sus redes de apoyo dentro de las comunidades de La Libertad. Es algo que debería preocupar a cualquier salvadoreño que crea que la organización terrorista opera solo a través de sus miembros, visibles. Porque por cada pandillero con tatuajes y alias que el Plan Control Territorial captura en un operativo, hay una red de personas sin tatuajes y sin alias que sostienen esa estructura desde adentro con funciones que no dejan rastro policial inmediato. Personas que cocinan, que avisan, que guardan, que protegen, que prestan su casa, que dan información, que hacen todo lo que un pandillero activo no puede hacer sin levantar sospechas. Y María Delfina era una de esas personas en Ciudad Arce, con un nivel de integración dentro de la clica, que solo se construye durante años de lealtad sostenida y voluntaria hacia una organización terrorista. Y lo que la investigación reveló sobre las consecuencias específicas que esa colaboración tuvo sobre las víctimas de extorsión y control que esa clica ejercía en Ciudad Arce es lo que más pesa cuando uno analiza este caso en su totalidad. Porque cada plato que María Delfina cocinó para esos pandilleros fue un plato que les permitió seguir operando en Ciudad Arce, con mayor comodidad y mayor eficiencia. Cada vez que les abrió su puerta y les dio refugio, fue una vez que esa clica pudo reagruparse, planificar y volver a las calles de La Libertad a seguir extorsionando familias, a seguir controlando negocios, a seguir reclutando jóvenes. Ese es el daño real que la colaboración de esta mujer causó en su comunidad. No un daño abstracto, sino un daño concreto, medible en las familias de Ciudad Arce que pagaron renta al programa de esa clica durante los mismos años en que María Delfina
les cocinaba y les daba cobijo como si fueran familia. Esas familias no sabían que la señora del barrio era parte de la razón por la que esos pandilleros podían seguir operando con tanta tranquilidad en su municipio. Y lo que ocurrió dentro de esa casa de Ciudad Arce en los momentos previos al crimen, la secuencia exacta de la discusión entre María Delfina y su compañero de vida, antes de que el corvo apareciera, revela algo sobre la dinámica de esta pareja que las autoridades encontraron especialmente significativo. Ese hombre no era ajeno a lo que su pareja hacía con esa clica. Vivía en la misma casa. Había visto entrar y salir a esos pandilleros. Había comido probablemente en la misma mesa donde ella los alimentaba. Pero en algún momento, en algún punto de esa convivencia, algo cambió en él. Quizás fue el intensificar de los operativos de la PNC en Ciudad Arce. Quizás fue ver un rostro conocido de esa clica en una noticia de captura. Quizás fue simplemente el instinto de supervivencia que le dijo que el cerco se apretaba y que seguir en esa situación era un camino sin salida. Y ese instinto lo llevó a enfrentar a María Delfina con la única conversación que ella no estaba dispuesta a tener. La ironía más brutal de todo este caso es que el hombre que murió esa noche en Ciudad Arce tenía razón en todo lo que le dijo a María Delfina. La PNC sí los estaba vigilando. El Plan Control Territorial sí tenía información sobre esa clica. El cerco sí se estaba cerrando. Y si María Delfina hubiera escuchado la advertencia de su compañero de vida, en lugar de silenciarlo con un corvo, quizá las cosas habrían terminado de otra forma, para ella, pero no lo escuchó. Y la misma PNC que él le dijo que los vigilaba, fue la que llegó a su puerta horas después. No a buscar pandilleros, sino a capturar a la mujer que los alimentaba, y que acababa de matar al único hombre que intentó alejarla de todo eso, antes de que fuera demasiado tarde. Ese es el nivel de tragedia que encierra este caso. Y lo que le espera ahora a María Delfina Martínez Mengíbar dentro del sistema judicial del Nuevo El Salvador, con ese homicidio encima y con esa red de vínculos, con la MS-13 que la investigación está destapando. Es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y lo que le espera a María Delfina Martínez Mengíbar dentro del sistema judicial del Nuevo El Salvador no es algo que se pueda resumir en una sola línea. Porque esta mujer no llega a los tribunales salvadoreños con un solo cargo. Llega con dos realidades simultáneas que el sistema tiene que procesar al mismo tiempo. El homicidio de su compañero de vida, cometido con un corvo en Ciudad Arce, La Libertad, y la red de vínculos con una clica de la MS-13 que la investigación posterior a su captura está destapando capa por capa. Y en el Nuevo El Salvador, donde el sistema judicial tiene acceso a toda la información cruzada desde el primer momento del proceso, esas dos realidades no se procesan por separado. Se procesan juntas, con todo el peso de ambas cayendo al mismo tiempo sobre una mujer de 45 años que creyó que cocinarles a unos pandilleros no tenía consecuencias legales, mientras el hombre que intentó advertirla yacía en el suelo de su propia casa. El cargo de homicidio en El Salvador no es un cargo menor en ningún contexto. Pero cuando ese homicidio ocurre en un entorno de colaboración activa con una organización terrorista, cuando la víctima muere precisamente porque intentó cortar esa colaboración, el peso jurídico del caso se multiplica de una forma que los fiscales del Nuevo El Salvador saben exactamente cómo aprovechar. Porque la motivación del crimen no fue una pelea doméstica sin más contexto. La motivación del crimen fue proteger el vínculo de María Delfina con una clica de la MS-13. Y esa motivación, documentada en la propia secuencia de los hechos, en la discusión sobre la PNC y sobre si debía seguir alimentando a los pandilleros, convierte este homicidio en algo que los fiscales pueden vincular directamente con su colaboración con la estructura terrorista. Y las consecuencias jurídicas de ese vínculo, lo que el sistema judicial puede construir sobre esa conexión entre el crimen y la clica, son exactamente lo que más debería preocupar a María Delfina en este momento. Porque en el Nuevo El Salvador colaborar con una organización terrorista no es una falta administrativa, no es un delito menor que se procesa con una multa o una condena corta. Es un cargo que en casos como este, donde la colaboración fue sostenida durante años y voluntaria, donde incluía refugio, alimentación y protección activa de miembros de la MS-13, puede traducirse en penas que se suman al cargo de homicidio, de una forma que cierra definitivamente la puerta de esa casa de Ciudad Arce para María Delfina Martínez Mengíbar.
El SECOT no es solo para pandilleros con tatuajes y alias, es para todo aquel que el sistema judicial del Nuevo El Salvador determine que formó parte activa de la estructura de una organización terrorista. Y una mujer que durante años fue la figura materna de una clica, que les cocinó, que los protegió, que les dio refugio y que mató a su propio compañero de vida para seguir haciéndolo, encaja en ese perfil de una forma que ningún abogado defensor va a poder desdibujar fácilmente. Pero hay algo que va más allá de lo que le pase a María Delfina, en los tribunales, y que este caso le plantea a toda la comunidad de Ciudad Arce, de una forma que no se puede ignorar. ¿Cuántas personas más como ella operaban en silencio dentro de esa misma clica y dentro de otras estructuras? Criminales en los municipios de La Libertad. Porque María Delfina no inventó ese rol. Ese perfil de colaboradora civil integrada en la red de apoyo de una clica existe en cada municipio donde la MS-13 operó durante décadas. Existe en forma de mujeres que cocinaban, de vecinos que avisaban, de comerciantes que guardaban cosas, de personas que prestaban su casa como punto de reunión o de refugio. Personas sin tatuajes, sin alias, sin historial policial visible, que sostenían la estructura desde adentro con funciones tan cotidianas y tan invisibles que el sistema anterior nunca supo cómo detectarlas. El caso de Ciudad Arce abrió una puerta que la PNC y la Fiscalía del Nuevo El Salvador están empezando a cruzar con mucha más determinación. Y lo que esa puerta muestra al otro lado es una dimensión de la red de apoyo de la MS-13 que durante décadas operó prácticamente sin consecuencias porque nadie la buscaba con las herramientas correctas. El Plan Control Territorial fue diseñado para capturar pandilleros activos, para desmantelar clicas, para cortar las cabezas de las estructuras criminales. Pero cada captura, cada investigación posterior, cada hilo que se jala desde un detenido hacia su entorno, va revelando que debajo de esa capa visible de pandilleros activos hay una red de colaboración civil que es igual de importante para el funcionamiento de la organización. Terrorista y que hasta ahora había quedado en gran medida en la sombra, María Delfina Martínez Mengíbar es la cara más inesperada de esa red, y su captura en Ciudad Arce es la señal de que el sistema está empezando a mirar más profundo que los tatuajes y los alias. Y aquí está el detalle que más resuena dentro de la comunidad de Ciudad Arce desde que se conoció esta captura. El que más comentarios está generando entre las familias del municipio y el que más dice sobre el daño silencioso que este tipo de colaboración causa en una comunidad que lo vive. Desde adentro, la gente del barrio conocía a María Delfina, la saludaba. Quizás comió algo que ella cocinó en alguna reunión del sector. Quizás le pidió algún favor de vecindad en algún momento. Y mientras todo eso ocurría, mientras la vida cotidiana del barrio transcurría con esa normalidad de fachada, en esa misma casa entraban y salían pandilleros de una clica de la MS-13 que extorsionaba, que controlaba, que amenazaba a las mismas familias que saludaban a María Delfina en la calle. Ese es el nivel de traición que este caso representa para Ciudad Arce. No solo el homicidio, la traición de años de normalidad construida sobre una mentira que sostenía activamente a los terroristas que aterrorizaban al propio barrio. Las reacciones dentro de Ciudad Arce, tras conocerse los detalles completos de este caso, mezclan dos emociones que raramente aparecen juntas, con tanta intensidad: la conmoción por el crimen y la indignación por el engaño. Porque una cosa es que alguien del barrio resulte ser pandillero. Eso duele, pero de alguna forma el entorno ya lo intuía. Ya había señales, ya había algo que no encajaba del todo. Pero una mujer de 45 años que cocinaba para los vecinos, que cuidaba a los jóvenes del sector como si fueran familia, que tenía esa imagen de persona buena y servicial, que nadie cuestiona, resultando ser el soporte humano de una clica de terroristas. Eso es otro nivel de conmoción. Ese es el tipo de revelación que hace que una comunidad entera se pregunte: ¿en quién más puede confiar y qué más estaba ocurriendo a su alrededor sin que nadie lo viera? Y lo que este caso le dice a las autoridades sobre cómo debe evolucionar el Plan Control Territorial en su siguiente fase es algo que los analistas de seguridad están procesando con mucha atención. Porque la captura de María Delfina Martínez Mengíbar demuestra que el cerco no puede limitarse a los pandilleros activos si quiere desmantelar la estructura completa de la MS-13 en municipios como Ciudad Arce. Cerrar la red de apoyo civil es tan importante como capturar a los miembros activos de la clica, porque sin esa red,
la organización terrorista pierde capacidad operativa de una forma que ningún operativo directo puede lograr por sí solo. Y el caso de esta mujer, con su rol de figura materna para una clica de terroristas, con su cocina convertida en punto de apoyo de la estructura criminal, con su disposición a matar para proteger ese rol, es la demostración más concreta de que ese nivel de integración civil existe, que tiene consecuencias reales para las comunidades y que el sistema tiene que aprender a detectarlo antes de que llegue al punto de un corvo y un hombre muerto en el suelo. Hay un último elemento en la historia de María Delfina Martínez Mengíbar que no se puede pasar por alto y que dice algo muy específico sobre la naturaleza del vínculo que esta mujer construyó con esa clica durante años. Ella no recibía dinero por lo que hacía. No hay evidencia de que su colaboración fuera transaccional en el sentido económico del término. Lo que ella recibía a cambio de cocinar, de cuidar, de proteger, era algo que para ciertas personas vale más que el dinero: pertenencia, identidad, un lugar donde ser necesaria e indispensable. Esos pandilleros la necesitaban de una forma que quizás nadie más en su vida la había necesitado, con esa intensidad. La buscaban, la valoraban, la trataban con un respeto y una cercanía que construyó en ella un vínculo tan fuerte que terminó siendo más poderoso que su propio instinto de supervivencia, y que el amor por el hombre que compartía su vida. Esa es la dimensión psicológica más oscura de este caso. Y es también la que más debe preocupar a quienes estudien cómo la MS-13 construye lealtades dentro de las comunidades salvadoreñas. Y lo que viene después de la captura de María Delfina, lo que la investigación en curso está revelando sobre la clica que ella sostuvo durante años en Ciudad Arce, tiene el potencial de ser mucho más impactante que el crimen que la llevó a manos de la PNC. Porque un hilo jalado desde una colaboradora de ese nivel, alguien que conocía rutinas, caras, movimientos y operaciones de esa clica de la MS-13 en La Libertad, no termina en ella. Termina en la estructura que la usó durante años como su red de apoyo más invisible y más confiable. Y esa estructura, ahora que uno de sus pilares civiles más importantes está en manos de las autoridades del Nuevo El Salvador, tiene un problema que ningún corvo puede resolver. El sistema que la está investigando no se detiene con una captura. Se alimenta de ella para ir por lo que sigue. La comunidad de Ciudad Arce merece saber que lo que ocurrió en esa Casa de la Libertad no fue solo un crimen doméstico resuelto en una noche. Fue el destape de una red de colaboración que operó en silencio durante años, dentro de su propio barrio, alimentando y protegiendo a los mismos terroristas que extorsionaban a sus familias y controlaban sus calles. Y la captura de María Delfina Martínez Mengíbar es la primera pieza visible de algo que la PNC y la Fiscalía están construyendo con toda la información que esta mujer, voluntaria o involuntariamente, les está entregando sobre la clica de Ciudad Arce. Eso es lo que el Nuevo El Salvador hace con cada captura. No la trata como un caso cerrado, la trata como una puerta abierta. Y detrás de esa puerta hay una investigación que apenas está empezando a mostrar lo que realmente ocurría. En San Francisco Menéndez, mientras una mujer de 45 años cocinaba para terroristas y llamaba hogar a lo que en realidad era el soporte de una organización criminal. Si este caso le generó tanta indignación como a mí, no se pierda el siguiente vídeo del canal, porque lo que viene es otro caso que demuestra que en el Nuevo El Salvador no hay perfil demasiado inesperado, ni rincón demasiado escondido donde la MS-13 pueda seguir operando sin que el sistema lo encuentre.